contentarse con lo suficiente. Estas son las palabras del viejo sabio, como se lo diría o se lo llamaría en castellano a Lao Tse. Y él se refería básicamente a que todo buen líder o persona con cierto grado de sabiduría existe o actúa para bien del Tao y sirve a los demás sin apropiarse del crédito o buscar fama. En estos tiempos, donde si hay algo de lo que se carece mucho es de la humildad, donde la prepotencia, la soberbia, la arrogancia, la idea de poder, cuando en realidad es una acumulación de fuerzas que muchos líderes o dirigentes, tanto políticos y a veces religiosos, utilizan para, más que el beneficio de las masas o de la mayoría de las personas, para su propio interés personal. Por lo tanto, creo que viene a cuento este nuevo encuentro con vos para hablarte precisamente de lo que para el Tao y el taoísmo es la virtud con mayúsculas, y me refiero a la humildad, a la modestia. Y ojo, no confundir humildad con la idea que mucha gente tiene de fulano o fulana es pobre, entonces eso lo hace humilde. No, la humildad no tiene clase social, ni edad, ni sexo. La humildad tiene que ver con la capacidad de una persona de precisamente ir puliendo cualquier aspecto del yo o del ego que, lejos de movernos desde la sencillez, lo hace desde esa arrogancia que menciono, ¿no? Y el hexagrama número 15 del I Ching, vuelvo a mostrar este libro, se llama justamente la humildad o la modestia. Y por ejemplo, en el recorrido de su texto hay una parte interesante porque dice: el guerrero debe dejar de lado su arrogancia. Yo entiendo la humildad, desde mi experiencia, como aquella persona que a lo largo de un trabajo de muchos años de autoconocimiento y de desarrollo personal va llegando a la misma conclusión o cerca de esa conclusión que el propio Sócrates, cuando se dio cuenta que a mayor conocimiento interior, menos sabía acerca de casi todo. Entonces fue cuando dijo: solo sé que no sé nada. Y no quiso con eso autodenominarse como un ignorante absoluto, sino que precisamente si había algo que lo destacaba era lo mucho que no sabía acerca de casi todo. Y una persona humilde es aquella que puede precisamente ir conociendo tanto sus dones y capacidades como sus limitaciones y aplicar todo ello en cada paso que da, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Fíjense que el hexagrama es interesante porque está constituido de dos figuras simbólicas: la montaña abajo y la tierra arriba. La tierra como un símbolo de humildad, precisamente, de flexibilidad, de capacidad de contención, de movernos entre la multitud sin llamar la atención. Y eso lo haría con el poder, no con la fuerza, que, como dije al principio, hoy se hace un sinónimo de fuerza igual poder. No, poder es la capacidad para hacer algo. Y si lo que vamos a implementar es solo fuerza, bueno, ya no es una cuestión de poder, sino de precisamente intolerancia a que las cosas no sean como son, sino como esa persona impone su idea. La montaña se sabe montaña, pero no necesita hacer alarde de ello. Se muestra con la naturalidad del caso, y un hombre o una mujer con la humildad suficiente es aquel hombre o mujer que sabe lo que sabe, pero más aún sabe lo que no conoce aún, y lo que sigue siendo un interrogante para más preguntas cuyas respuestas no siempre quizás aparezcan, y mucho menos en el intelecto. Otro de los aspectos que señala Lao Tse al respecto de la humildad dice: no competir. Lo que cede, logra. Lo que se dobla, se endereza. Lo que se vacía, se llena. Promoviendo de esta manera la flexibilidad, como dije recién, por sobre la fuerza bruta, de la que hoy hacen alarde muchos seres que podemos ver en distintos medios.
lo que cede logra. Es decir, si yo no resisto todo el tiempo a lo que es como es para que se vuelva aquello que yo deseo, se logra seguramente la finalidad que se busca. Lo que se dobla se endereza, es una acción física natural. O sea que si yo al ceder y al flexibilizarme, o sea, ampliar la conciencia teniendo más de un punto de mira sobre un hecho puntual, es lo que permite ambos movimientos. Y lo que se vacía se llena, o sea, si yo me vacío de mis ideas previas, de esa identificación con el yo soy lo que hago, yo soy lo que tengo, y simplemente soy alguien que hace y que tiene, eso sería en el campo del humano el vacío, me voy a llenar de todo el conocimiento que cada experiencia me pueda otorgar. Por eso Lao Tse hablaba de contentarse con lo suficiente. Esto no es un símbolo de pobreza, como nos han hecho creer de manera a veces incluso perniciosa o despiadada, la idea de que el pobre será más aceptado por Dios, etcétera, etcétera. No. Contentarse con lo suficiente es ir conociendo precisamente, a partir de ese trabajo interior, qué requiero hoy y nada más, qué es necesario hacer hoy y retirarme, y punto. No estar todo el tiempo en esta necesidad imperiosa de la competencia permanente, el correr permanente, el tener que sobreesforzarnos para llegar primero y ser vistos y ser famosos, haciendo incluso de el deslomarnos o el rompernos el cuerpo para ganar algo una virtud cuando no lo es. No hay ninguna virtud en sacrificar la propia vida por alcanzar, por ejemplo, bienes materiales, o por mostrarnos o tener que demostrar que no es lo mismo, que somos fuertes, que somos poderosos, que tenemos la sartén por el mango, como se suele decir, y a veces el mango también. Sino que todo lo contrario, o sea, el taoísmo y el I Ching, a través de este texto maravilloso, nos está proponiendo que hagamos un camino de introspección que permita darnos cuenta que en la debilidad está la fuerza y que en el hacer lo justo y necesario es una actitud de humildad. Lo que en chino se llama Wu Wei, que a veces se malinterpreta con el no hacer nada, no hacer más de lo que se necesita, es decir, no sobreesforzarnos en el hablar, en el pensar, en el hacer, y solo ocuparnos de lo que en cada paso sea necesario. O sea, hacer nuestra parte y retirarnos. El ejemplo más simple, poner una semilla en la tierra y no estar todos los días mirando si crece, simplemente ir regarla y seguir con nuestras actividades cotidianas. En algún momento el brote aparecerá y tampoco cuando eso suceda será necesario tomarlo y estirarlo para que la planta y el árbol un día crezcan. No, lo hará solo por su propia naturaleza. Nosotros hicimos nuestra parte, poner la semilla, o sea, poner nuestra acción, poner nuestra palabra y dejar que el universo, como diría un querido amigo, haga su parte. Entonces, para ir cerrando este capítulo de hoy del hexagrama número 15 del I Ching, vamos a hacer un recorrido muy breve por cada una de sus 6 líneas. Recordemos que un hexagrama es una figura de 6 líneas, 3 abajo que conforman un tipo de trigrama de los 8 que existen y otro arriba. Las líneas están conformadas por un diagrama entero, una línea entera, u otra dividida, representando la primera lo masculino y lo segundo lo femenino, como energías, que quede claro. Entonces dice, en la primera línea, mantén a tu ego bien dormido. Volvemos a esto de no arrogancia, no sobre exponernos, no creer que somos o tenemos que ser siempre los primeros y los mejores. Mantenerlo dormido es simplemente no actuar desde el ego, sino actuar desde el corazón y desde una conciencia de mayor sabiduría. Dice la segunda línea, que te conozcan por tu lado humilde, o sea, esta persona hace de buen agrado porque esta es su pasión, porque reconoció y descubrió su propósito en la vida y actúa desde ahí. Y no hay que hacer ningún esfuerzo al respecto. Tercera línea dice, cuando tu ego quiera asomar, ponlo de nuevo a dormir. Sería un poco como reforzar
lo que explica la primera línea. Voy a las tres últimas. Deja que sobresalga tu sencillez. Esta es una palabra interesante, la sencillez. ¿Sí? Otra vez, no hacer alarde con nada, ni en la figura, ni en la demostración, ni en la palabra, ni en las acciones. Simplemente lo que se necesita en cada momento. La quinta línea nos dice, nada te impide ser firme. O sea, ser firme, ser decidido, tener claro lo que queremos y hacia dónde nos queremos dirigir. Eso no resta humildad, ¿sí? Por el contrario, para que el agua tenga un curso razonable, tiene que tener cauce. El cauce sería la firmeza, el agua sería la capacidad de ser flexibles, por decirlo de alguna manera. Y por último dice, exígete a ti mismo más que a los otros. O sea, estemos más atentos a nuestras propias formas de pensar, de hablar y de hacer, y no tanto a lo que piensan, hablan y dicen los demás, lo cual nos llevaría automáticamente a esas actitudes de juicio, de prejuicio, de valoración, muchas veces equivocadas, simplemente porque estamos interpretando desde un lugar del que probablemente no sepamos mucho o corramos el riesgo de creer que sí sabemos mucho cuando decimos, porque yo soy así, porque yo soy asá. Y muchas veces estoy hablando de la personalidad y no del yo real, ¿sí? O de aspectos de la personalidad con el que estamos muy arraigados, muy identificados, y desde allí no solo nos movemos en la vida, sino que lo interpretamos todo y a veces de manera errada. Entonces la sencillez, el hacer solo lo necesario, el valorar el conocimiento que tenemos, pero sin estar llamando necesariamente la atención por ello, y reconociendo nuestros límites, aquello que nos permite movernos dentro de un marco de acción que sea saludable para nosotros y para los demás. Bueno, espero que te sea útil estas charlas desde las tierras del I Ching. Hoy hablábamos del hexagrama 15, la modestia, la humildad como la virtud para estos grandes maestros, y te invito a preguntarte, ¿en qué estamos siendo arrogantes? ¿En qué estamos siendo presuntuosos? ¿En qué nos estamos sobreesforzando, imponiendo y resistiendo, que hace imposible que esa virtud, que no hay que construirla y mucho menos comprarla en el kiosco de la esquina, sino que va a surgir de nosotros cuando cualquiera de estos aspectos sean pulidos y desmoronados lo suficiente como para que ya no imperen sobre nuestras decisiones. Gracias, nos vemos. Si te gustó, compartilo y suscríbete a nuestro canal.